Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yarañe. Estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito. Ñande Yarañé, comenzamos con nuestro programa bíblico del día de hoy. Y estamos leyendo el Génesis, estamos estudiando, ¿verdad?, de nuestro curso bíblico, como siempre estamos haciendo, dentro de una macroestructura. Y ahora estamos entrando también en una más personalizada, digamos así, un estudio más profundizado. Ciertamente que bastante por encima todavía, pero que nos puede ayudar muchísimo, ¿verdad? Nos puede ayudar muchísimo. Más adelante seguramente que haremos algunos estudios mucho más profundizados, si Dios quiere. Y hoy queremos continuar sobre algunos elementos o sobre algunos tópicos elementales del capítulo 13, antes de pasar a los siguientes capítulos, ¿verdad? Porque en el capítulo 13 nosotros habíamos hablado principalmente de un tema que es el tema de la renovación de la promesa. Entonces, queremos hablar un poco lo que significa, ¿verdad?, toda la renovación, todo lo que significa la alianza, todo lo que significa esa promesa, ¿verdad?, que Dios, ¿verdad?, hace con su pueblo y que también nos ayuda a nosotros para que podamos hacer también nuestro camino. ¿Qué significa la promesa de Dios para con su pueblo? Pues nosotros aquí habíamos hablado de una renovación. Significa que Dios antes ya había dado y nos habíamos puesto de acuerdo. Hay palabras claves, incluso podemos después mirar un poco desde el diccionario también hebreo para entender más todavía todas las significancias. Son terminologías muy lindas y muy importantes que nos pueden enriquecer mucho, ¿verdad?, en nuestro estudio bíblico. Pero ahora yo quisiera mirar desde el aspecto más bien de una teología bíblica lo que significa promesa. Hagamos un poco, por lo menos algunos elementos, seguramente que llegaremos hasta donde podamos, ¿verdad? Pero por lo menos para tener una idea general de lo que significa las promesas y a qué se están refiriendo y de dónde está viniendo. Y en la Biblia cómo aparece también el elemento promesa para Abraham en este caso, porque nosotros estamos entrando de nuevo, estamos subrayando este encuentro de Dios con Abraham. Dice después de que se haya separado, nos decía el Señor, dijo a Abraham, después de que Lot se separó de él. Y entonces viene de nuevo esa promesa: levanta los ojos y desde el lugar donde estés mira hacia el norte y el sur, hacia el este y el oeste, porque toda la región que alcances a ver, en la tierra que alcances a ver, te la daré a ti y a tu descendencia por siempre. Yo haré que tu descendencia sea numerosa como el polvo de la tierra. Si alguien puede contarlas, los granos del polvo, también podrá contar tu descendencia. Ahora recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque yo te lo daré. Entonces Abraham trasladó su campamento y se fue a establecerse junto al encinar de Mamre. Este es entonces donde él irá, y aquí tendremos después toda la historia maravillosa de lo que vendrá de Abraham con su encuentro. Y allí de nuevo concluye diciéndonos que erigió un altar al Señor. El erigir o el alzar, erigir, ¿verdad? Un altar al Señor significa hacerlo presente en su propia vida, hacerlo presente en ese lugar. Bueno, veamos entonces desde un inicio lo que significa la palabrita. Primero las definiciones de lo que es la palabra promesa. Promesa sobre todo y en este sentido de la fe, porque aquí Abraham es el padre en la fe.
Yo te prometo algo y yo creo en eso que te estoy prometiendo. O el otro me promete y yo creo en eso que él me promete. Y así viceversa, ¿verdad? Prometer es una de las palabras clave, ¿verdad?, del lenguaje del amor. Te prometo, claves del amor. Entonces confío, lo siento, y entonces como yo lo siento, entonces porque te amo, entonces te prometo eso, o sea, lo voy a cumplir. Prometer es empeñar uno a la vez su poder y su fidelidad. Es empeñar uno a la vez su poder y su fidelidad. Entonces yo estoy prometiendo, yo entonces me estoy comprometiendo, me estoy empeñando, ¿verdad? Todo mi poder y toda mi fidelidad. Proclamarse seguro del porvenir. Proclamarse seguro de sí mismo. Esa es la promesa. Proclamarse seguro de lo que vendrá, ¿verdad? El porvenir, lo que está viniendo. Entonces, por eso te prometo. O sea, yo sé que más adelante esto se cumplirá. Está por venir. Y después también proclamarse seguro de sí mismo. Esto es interesante. Entonces, por eso es que Dios promete. Y nosotros tenemos que ver también si somos capaces de prometer. ¿Por qué? Porque vos estás seguro de vos mismos. Lande erea, peande, recumplita. Umaco ñande, a Paraguay peovico upeya lleva la she. La palabra tenía una fuerza tremenda. La sheñe en hue, ¿verdad? La sheñe en hue. La sheja eva cuende pea ayapota. Y esto es tan importante. Y nosotros últimamente hemos perdido mucho, ¿verdad? Entonces, de era jalan de cuatía, doble copia, peteine en su pelo, otro hemos firma cana. Umianda ja ei, naneñe ei, ¿verdad? Bueno, es el mundo actual, la sociedad actual que nos exige, nos pide. Pero son situaciones, ¿verdad? Son situaciones. Tanto en las buenas como en las malas. En las buenas como en las malas. Afirmatan de porque, bueno, entonces situaciones. La ñenguente opey, entonces opetareinte opebe lleva. Entonces ese es el problema, ¿verdad? Pero ahí está justamente el problema. Lo que hemos prometido, después nosotros lo estamos pisando. Hasta incluso algunos que nosotros firmamos, incluso después eso volvemos a pisar todo lo que hemos firmado, lo que hemos dicho, lo que nos hemos comprometido. Y es al mismo tiempo suscitar en la otra parte la adhesión del corazón y la generosidad de la fe. Suscitar entonces, otra parte, la adhesión del corazón. Esto es importante que también nosotros veamos. Entonces, esa adhesión del corazón y la generosidad, ¿verdad?, de la fe que se abre. Dios, en su manera de prometer, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace Dios cuando promete? En la certeza que posee de no decepcionar jamás. Ñande yara na yapuya, ñande yara la he, y no ñande shepe ayapota, ha eoyapo. Peñande yara ñe engüe, oikomanteana, ayepa, hoiko oigato. Opea ñande la yare coponana, ayekua ponana, veya yepa. Porque si no, opita peñande ñe engüe vende. Revela también esto, su grandeza única. Esta es la promesa. Esto es lo máximo que revela entonces nuestra propia grandeza. En este caso revela la grandeza de Dios, porque peñan de yarañe en hue, pero oye yapota porque es imacurinde. Entonces vimos ahí la fidelidad de Dios. Oigo ve música hoy y la fidelidad de Dios es eterna. La fidelidad de Dios es tan grande, ¿verdad? Así te dice. Esa música es hermosa, ¿verdad? Pero aquí justamente nos dice también a nosotros que nos tiene que ayudar porque revela su grandeza única. Dios, y la palabra de Dios, no es hombre para mentir, ni hijo de Adán para retractarse. ¡Qué maravilla! Libro de los Números 23, 19. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de Adán para retractarse. En el libro de los Números, capítulo 23, versículo 19. O sea, y paiteñan de Ejina, baisha papeñan de Yara promesa, baisha papeñan de Yara, o esa caja e iñan de Ayepa, apea, ñan de Yeikua Bonana. Para él, prometer es ya dar, prometer es dar. Y claro, si yo soy fiel, hacienda e cucheñe en Wendea, Ayepa, ha emintea, asafajanguan de Huirón Botao y Janma,
entender, bueno, pecha, pues, pero ya puja, lleva. Sin embargo, aquí te dice que justamente para Dios prometer es ya dar. O me mande. Porque la ñande ya la prometieron de que decir que me está mandando. Yo también puedo decir que hay muchas experiencias hermosas. Por ejemplo, vamos a ver UTPM, coabe hoy, con ñande programa ñande ya huele coa, lleva, y que tú has la ñandeña y mejina coabe, ya paga y miana, lleva, opeare con la auspiciante. Entonces, muchas veces ya girurea, lleva. Hoy los dos podemos mirar aquí, lleva. Hoy la ñenguente allá. Hoy la sí, me etan, sí, ya podan llevar y pona, lo ya podan llevar. Entonces, promesa, pero aquí lo que te está diciendo, dice, para otros, verdaderamente, la promesa es ya dar. Entonces, de confiar, güey. Entonces, a prometer, mande. Entonces, entonces, eso es lo que te está diciendo. O sea, Dios, verdaderamente, lo que te ha prometido, siempre te dará. Bueno, volvemos entonces con más ñande yara ñe. Y agradecemos siempre a nuestros auspiciantes que nos ayudan justamente a estar con ustedes todos los días. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ahora es tu oportunidad de ayudar y ganar. Gran Rifa María Auxiliadora 2018. Premios en efectivo de hasta 20 millones de guaraníes. Sortea el día 8 de julio después de la misa de las 11 horas. Gran Rifa María Auxiliadora. En venta en la Secretaría Parroquial. Don Bosco 816, Casi Humaitá. El Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco presenta el Profesorado de Educación Escolar Básica, primero y segundo ciclo. Para más información, comunicarse al 021 30 20 26 o al WhatsApp 0972 48 35 26. ICEF, lo mejor en educación. Ñande Yara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Y volvemos con ñande yara ñe. Estamos en esta oportunidad mirando el capítulo 13 siempre del Génesis, en el momento en que hay una renovación de la promesa. Pero ahora estamos queriendo profundizar un poquitito más sobre esta palabra, de lo que significa la promesa. Esto, entonces, ¿a dónde está apuntando y qué es lo que nos tiene que ayudar a nosotros, ¿verdad? Cuando hacemos una promesa, o mirado también desde la Biblia, o sea, ¿qué es lo que Dios promete? Decíamos recién que lo que Dios promete, eso ya es un dar, o sea, de segurísimo. La ñande ya me etande. Quiere decir entonces, tener que esperar nomás ya porque peao me etande. Esa es la promesa de Dios, ¿verdad? Entonces, porque está con la ñande ya lleva. Ya para ahí, ya la pareilla ñande lleva peñande ñebe, pero peala ñande suspendeana. Te la llega toda. Antes, los antiguos, yo recuerdo, muchos mis abuelos, por ejemplo, ya es la escuela y anda hay posibilidad herente o pe apende ella polla lleva de no y es que acaso no dijiste heimoinde por andumo inde y cómo es eso heimoinde
en mi misma casa, Cherú, por ejemplo, mía, Taishuela, en Bareí, lleva. Algunos oñimos chistosos, lleva, oñimos chistosos, y cualquier cosa. Pero eso confunde a la gente, lleva. Entonces, en vez de ayudar, justamente es el diabolos, el que divide, dice la diabolos. Me hago dice la diablo. El que divide, dice, bueno, alañe ereingo siempre o dividible, ¿verdad? Porque no hay una cosa cierta, o sea, es decir por decir, no es una promesa, porque la promesa, aquí en este sentido, lo que Dios dice, se cumple, lo que Dios dice, se hace. Y bueno, pero esto nos exige, ¿verdad? Nos exige, primero te exige en la misma conciencia cómo tendrías que hacerlo, ¿verdad? Para poder realizarlo. Bueno, pero después vienen otros elementos muy interesantes dentro de la promesa que nosotros encontramos. Es ya un dar, decíamos. Dios no es hombre para mentir, sino que Dios justamente da aquello que Él te promete. Pero dice, es en primer lugar dar la fe capaz de esperar que venga el don. Esa fe que verdaderamente nosotros necesitamos, ¿verdad? Para que venga el don. Y es hacer mediante esta gracia al que recibe capaz de la acción de gracias y de reconocer en el don el corazón del dador. Qué bueno que es esto, ¿verdad? Porque entonces, ñande ya reconoces a ñande ya ella, ese que te está donando, ese que te está dando. Deba el ares ella, bebé. Y esto es la renovación, ¿verdad? De una promesa. El por qué te da. Porque y corazón pona. Entonces la palabra de Dios, cuando nos está insistiendo aquí en ciertos elementos, ¿verdad? Porque dice luego, porque toda la tierra que alcances a ver, te la daré, ¿viste? Está con la promesa, ya lo prometé yo, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y por lo tanto, es capaz, ¿verdad? De dar, de reconocer ese corazón del dador. De que puede ver esa China. Cuando hay corazón pona ya corazón pona porque como me eseo y porque lo siente desde dentro. La pella de medio en su entonces de enseguida va a ir pillar. Nosotros somos psicólogos, todos somos psicólogos. Te lo veo con ya la de yerureros y algo añembo entonces ya pillama enseguida lleva entonces de fuerza 20 maná, porque aquí se descubre, ¿verdad?, el corazón, como dice aquí, de esa promesa, de reconocer en el don el corazón del dador, en el don, o sea, en ese regalo, en esa posibilidad de oferta, de cope veré pillar, va ella va corazón para cope, va fíjate, porque esto es interesante, ¿verdad? Y uno va aprendiendo y uno va viendo también, ¿verdad? Esos que tal vez tendrían que ser muy generosos, o sea, no les falta ninguna posibilidad. Pero una vez soñemos usted, y ese no es generoso, ¿verdad? Al no ser generoso, entonces ahí vos te das cuenta lo que dice aquí. Reconocer en el don, o sea, en ese regalo, ¿qué cosa? El corazón del dador, que no es siempre fácil, ¿verdad? Qué lindo que está esto. Y esto todo es la palabra de Dios, ¿verdad? Génesis, capítulo 13, estamos nosotros reflexionando. Esa promesa de Dios para con nosotros, que nos tiene que ayudar también a nosotros a hacer nuestro propio camino. Por eso ahora vemos un poco otros elementos que después se harán como una relectura, por ejemplo, en San Pablo, el que se preocupa por mostrar que la base de la vida cristiana es la fe. Ya, pienso, creo. Se ve llevado a mostrar que la esencia de las Escrituras y del designio de Dios consiste en la promesa dirigida a Abraham y cumplida en Jesucristo. O sea, le había prometido a Abraham. Entonces dijimos que Dios lo que promete siempre se realiza. Porque sea Ema Corindé. Entonces en Dere Pillama, él ya está seguro que Él te va a dar. Y entonces, ¿y dónde se cumple esa promesa que Dios hace a Abraham? Y justamente en Jesucristo. Por eso entonces la epístola a los Hebreos, queriendo presentar en el Antiguo una historia de la fe, presenta por lo mismo una historia de las promesas. Una historia de las promesas. La historia de la fe, creo verdaderamente. Y entonces
te presenta una historia de la promesa. ¿Por qué? Y porque vos crees y al mismo tiempo promesa y fe sería casi lo mismo con expresiones diversas, ¿verdad? Pero uno que depende del otro. Porque ¿por qué? Porque cuando vos prometes también ¿viste? Entonces ahí convergen los dos elementos. Siempre lo que se promete se realiza. Y aquello que yo creo, el creer y el esperar, ¿verdad? Entonces también se realiza. Y ahí entonces está la convergencia. Por lo tanto, aquí nosotros vemos que se ve llevado a mostrar que la esencia de las Escrituras y del designio de Dios consiste en la promesa dirigida a Abraham y cumplida en Jesucristo, y tal cual. Esa promesa que se le hace a Abraham entonces se cumple en Jesucristo. Viste que el lapso de tiempo es bastante largo, pero como Dios había prometido, entonces eso se realiza. Por eso, la epístola a los hebreos, queriendo presentar en el Antiguo Testamento una historia de la fe, presenta por lo mismo una historia de las promesas. Por eso, aún antes de las reflexiones de San Pablo, el discurso de San Pedro en Pentecostés, todavía muy arcaico por el tono, caracteriza con una perspectiva infalible el don del Espíritu y la aparición de la Iglesia como la promesa, ¿verdad?, que se tiene que realizar, esa promesa que va a llegar. Esto ya estamos haciendo entonces una relectura principalmente en el cumplimiento que se da en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Estas profecías que vienen desde el Antiguo Testamento, pero que uno ya sabe, ¿verdad? Así como dice Abraham, esa promesa de Dios para con su pueblo, la promesa nuestra, que enviará al Mesías, que enviará al Salvador, el Yeshua, justamente se realiza en la persona de Jesús, ¿verdad? El cumplimiento de las profecías. Para un judío, las Escrituras son en primer lugar la ley, la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, que se ha de observar a toda costa. Para los cristianos, vienen a ser ante todo el libro de las promesas. Los israelitas fueron los depositarios de las promesas. Los cristianos son sus herederos. Muy bien, esto entonces así estamos mirando lo que significa, ¿verdad?, la promesa como tal. O sea, un poco la definición de lo que es la promesa. Desde el Antiguo Testamento es ya ese dar, es ya esa realidad que nosotros encontraremos, ¿verdad?, en su planificación. Si Dios te promete, decíamos, eso se va a realizar porque es y mandé. Y Dios es fiel, ¿verdad? Bueno, vamos a volver entonces con más Ñande Yara Ñe. Agradecemos siempre a nuestros auspiciantes que nos apoyen, ¿verdad? Que nos apoyan para que podamos estar difundiendo la palabra de Dios, para que podamos llegar hasta los hogares de ustedes. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL.
Y volvemos con Ñande Yara Ñe. Nosotros estamos reflexionando sobre la terminología de la promesa como tal, mirando tanto desde el Nuevo Testamento y también mirando elementos, ¿verdad?, que después se hacen una relectura dentro del Nuevo Testamento. Todos estos elementos nos ayudan a nosotros desde la palabra de Dios. Estamos en Génesis capítulo 13, ¿verdad?, donde hablamos de la renovación justamente de la promesa. Dios que renueva su promesa con su pueblo y Dios que renueva también con nosotros. Aquí principalmente en este capítulo es la renovación que Dios hace con Abraham. Hemos hecho todo un camino, ¿verdad?, hasta ahora en la interpretación de los elementos, ¿verdad? Aquí principalmente se centra en Abraham, porque estaba Abraham, recuerdan, con Lot. Entonces vienen las discusiones, vienen los problemas y entonces se toma así de una forma casi tajante, ¿verdad? Porque no quiero que haya altercado, decía Abraham, ¿verdad?, entre tus pastores y los míos. Desde ahí entonces estábamos mirando. Entonces mejor, dice, sepárate de mí, si tú vas a la izquierda, yo a la derecha, si va, etc. Bueno, todo eso. Ahora, después dice, comienza, después de que Lot se separó de él. Este es el otro elemento, es importante. Entonces aquí Dios vuelve con aquella promesa que le había hecho. Y se refiere principalmente también a aquella promesa de la tierra, ¿verdad? Porque aquí cuando le dice, porque toda la tierra que alcances a ver te la daré a ti y tu descendencia para siempre. Porque es un elemento indispensable dentro del pensamiento bíblico, la cuestión de la tierra. Ya dijimos la problemática, ¿por qué? La tierra es uno de los elementos, ¿verdad?, difíciles que encontramos aquí, porque ellos justamente habían quedado sin tierra, hemos perdido la tierra porque nos hemos separado de Dios. Está toda la teología de la retribución, ¿verdad?, que nace ante esta situación, siempre después del exilio principalmente. Bueno, pero ahora vamos a mirar un poco a Israel mismo, o sea, porque aquí nosotros estamos hablando, ¿verdad?, de Abraham, pero Abraham es el padre, el patriarca, desde aquí nace entonces Israel. Para que podamos ver, podamos entender, promesa ñande yara ome eva ñandebe, ñande esape ahanwais. Israel, que es el pueblo, ¿verdad?, el pueblo de las promesas. Nosotros en esa macroestructura de la Biblia, justamente del capítulo 12 que habíamos comenzado, cuando llama a Abraham, nosotros aquí vemos las promesas, las importantes, ¿verdad? El primero, justamente, deja tu tierra y vete a la tierra que yo te mostraré. Es decir, es el problema de la tierra concreta, donde nosotros estaremos. Esta es nuestra tierra, esta es la que Dios nos ha dado. Después, por otra parte, la descendencia. La descendencia, justamente, que se muestra un poco, primero, con estos elementos, con estos vaivenes. ¿Por qué? Porque a través de la descendencia es que Dios va a dar, nos va a dar, o va a formar, mejor dicho, más que darnos, de formar el pueblo elegido. Y el pueblo elegido es el pueblo que será responsable de volver a restituir el hombre a su dignidad, aquella dignidad caída por culpa del pecado. Bueno, entonces miremos un poco a Israel como pueblo de las promesas. Porque Dios, si hace esa promesa, es porque tiene algo especial. ¿Y qué es lo especial que Dios ve y por qué le llama a Israel, ¿verdad?, para esta promesa? Primero, la intuición cristiana tan fuerte, puesta de relieve en la epístola de los Gálatas. Nosotros aquí encontramos bien escrito, ¿verdad?, en los Gálatas, destaca una estructura esencial del Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento, y no nos olvidemos que los primeros cristianos son judíos, desde ahí está viniendo el cristianismo. Jesús es judío, entonces una estructura bien formada desde el judaísmo. Es un cumplimiento de lo que Dios había prometido. Ahí están las promesas. Por lo tanto, esta estructura esencial del Antiguo Testamento, la existencia de Israel, tiene por fundamento único e indestructible la promesa de Dios. La promesa de Dios. Esto es lo único. La existencia de Israel tiene por fundamento único e indestructible.
que exista verdaderamente como tal, ¿verdad? Depende de la promesa de Dios. Primero, las promesas a los patriarcas, lo que nosotros estamos viendo aquí. Esta promesa hecha a los patriarcas, las diferentes tradiciones combinadas en Génesis, coinciden en hacer de él el libro de las promesas. Coinciden totalmente. Abraham es el que recibe las promesas. Estas compartan siempre un heredero y una herencia, una descendencia numerosa y gloriosa. Entonces, este elemento es para ser considerado, ¿verdad? Siempre también se relacionan con el destino de la humanidad. Se relaciona siempre en una forma gloriosa, ¿verdad? Porque claro, cuando se cumple esa promesa, es algo que le da vida. Es una promesa siempre en positivo. Siempre también se relacionan con el destino de la humanidad entera. La tradición yavista hace de la bendición prometida al nombre de Abraham réplica divina a la promesa impía de Babel que soñaba con elevar hasta los cielos el nombre de la humanidad. Pero también una reparación de la maldición acarreada a la tierra por el pecado del hombre. Por el pecado del hombre. Esto es entonces lo que como que bloquea la realización de estas promesas. Y la primera figura concreta de la esperanza victoriosa entreabierta por Dios después del primer pecado. Después del primer pecado. El 3:15, ¿verdad? Esta promesa incluye a todas las familias de la tierra. La tradición sacerdotal enlaza explícitamente la bendición de Abraham con la bendición primitiva a la creación. Cierto que la circuncisión parece limitar el alcance de las promesas. En realidad, sin embargo, Israel puede con este rito agregarse, entonces puede agregarse a cualquier raza y ver realizada la promesa recibida por Abraham de ser el padre de una multitud. Bueno, este entonces es el número uno. El primero, el hecho de que Israel, ¿verdad?, la promesa que se le hace a los patriarcas. Hay un segundo elemento que es la promesa que se le hace desde la ley, promesa de la ley. Entonces, estas están dirigidas siempre también a los patriarcas, ¿verdad? No es que se queda solamente encerrada en sí misma la ley por la ley, sino que siempre está dirigida también a los patriarcas. Manifestaciones de la iniciativa y de la gracia de Dios implican ya sus exigencias. Se dirigen a la fe, es decir, suscitan una existencia nueva, fundada en la palabra de Dios. La partida de Abraham, su caminar en presencia de Dios, su obediencia. La ley extiende esta exigencia a toda la existencia del pueblo. La ley es la carta de la alianza, es decir, el medio para Israel de entrar en una existencia nueva y santa, de vivir como pueblo de Dios, de abandonarse a su guía. La ley supone una promesa anterior y precisa sus condiciones. Las promesas ofrecidas a la obediencia no son la sanción de la justicia de Israel, ¿verdad?, sino que únicamente expresan la generosidad de un Dios siempre dispuesto a colmar a los suyos. Bueno, esto por ejemplo es muy importante, ¿verdad?, porque a través de la ley lo único que quiere es hacerse también, la ley te tiene que ayudar, nos dice aquí las promesas de la ley, para sanar al pueblo. A través de la ley lo que nosotros tenemos que buscar es justamente de esa sanación interior, porque es la ley la que te va a ayudar, es como esa muleta, decía San Pablo, ¿verdad?, que te hace caminar a través de la ley, que te va mostrando el camino. Únicamente esto, dice, expresan la generosidad de un Dios siempre dispuesto a colmar a los suyos. Entonces, para colmar, pero inexorable con el pecado, inexorable. La Ibaía no, ahí entra la ley, ¿verdad? Entra la ley. Bueno, e incapaz de darse a quien no le da su fe. Este es otro elemento, son tres entonces. Por una parte es inexorable porque es bondad total y absoluta, te quiere ayudar a caminar. Con el pecado no hay diálogo. Y sobre todo con quien se cierra, o sea, en el aspecto de su fe no se abre a Dios también. Es difícil, ¿verdad? Ninguna promesa se puede hacer, ¿verdad?,
con alguien que da güero viayuy, ahí está, da güero viayuy. Ya prometen de no, shen da güero viayuy, naharomo ayuy, ¿viste? Eso es cerrarse y eso es lo que quiere decir aquí, ¿verdad? Por otra parte, ¿verdad? Inexorable con el pecado, quiere decir, no, eso no es ninguna promesa. Promesa de lo malo, entonces no se acepta, en síntesis te está diciendo, ¿verdad? Y después lo positivo es justamente esa entrega total, ¿verdad? De Dios, como ya dijimos al inicio. Veamos un poquitito otro elemento, ¿verdad? Que son las promesas de David. Cuando hablamos de las promesas de David principalmente, tenemos que mirar el elemento, ¿verdad? De la monarquía, de este camino que está haciendo el pueblo de Israel. Moto para la joina, va para la isla, va para la presentación, entonces, al hablar de esta promesa del rey David, ¿verdad? Bueno, para esa existencia entera de Israel, para que esto repose sobre la fe, precisa que todas sus instituciones no hallen solidez sino en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Es decir, de esa confianza total en lo que el Señor le dice a su pueblo. Y entonces en estas promesas a creer, pero ¿desde dónde? Desde esa palabra que Dios dirige a su pueblo. Bueno, vamos a volver enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ñande Yarañe invita al taller El pecado y sus consecuencias, recomendado para agentes pastorales, catequistas, profesores de religión e interesados en general. Jueves 5, 12, 19 y 26 de julio, desde las 20 horas. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Más información al 0981 50 50 36. La Parroquia y Santuario María Auxiliadora invita a la Gran Tallarinada, domingo 8 de julio. Adhesiones a la venta en la Secretaría Parroquial. Don Bosco 816, Casi Humaitá. Para más información, llamar al 021 44 10 54. Hace 1950 años, la tierra de Roma, fundada por Rómulo y Remo, sería testigo del paso de dos nuevos fundadores, el apóstol de la llave y el apóstol de la espada, quienes, siguiendo el mandato de su maestro con su testimonio total, se convertirán en las columnas de la ciudad de Dios entre los hombres. San Pedro, por una parte, fue el pescador, a quien nuestro Señor dijo: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». San Pedro fue el testigo que presenció la transfiguración del Señor, su agonía en el huerto y su resurrección. San Pedro fue el predicador de la verdadera libertad, quien en su carta enseñaba: procedan como hombres verdaderamente libres, obedeciendo a Dios, y no como quienes hacen de la libertad una excusa para su malicia. San Pedro fue el taumaturgo, al que acudían multitudes para que al pasar siquiera su sombra cubriese a alguno de ellos, y todos eran curados. San Pedro fue, en fin, el Papa, el vicario de Cristo en la tierra, porque el mismo Cristo dijo: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia».
San Pablo, por su parte, fue el apóstol de las gentes, quien de muy buena gana se gastó y desgastó por las almas. San Pablo fue el viajero incansable, realizando 3 viajes misionales y 5 visitas a Jerusalén. San Pablo fue el perseguido, enseñando que estamos perseguidos pero no desamparados, abatidos pero no destruidos. San Pablo fue el formador, quien instruía a los romanos diciendo: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente. San Pablo fue, en fin, el misionero, quien enseñó con su vida que la caridad de Cristo nos surge. Un día como hoy, ambos daban a Cristo el testimonio supremo de amor. San Pedro, derramando su sangre al morir crucificado cabeza abajo, y San Pablo, muriendo decapitado. San Agustín dirá: el merecimiento hizo igual la pasión, y la caridad hizo que coincidieran en el día. Así lo hizo en ellos quien en ellos estaba, y en ellos y con ellos padecía, quien ayuda a los combatientes y corona a los vencedores. Por eso, aún hoy, después de 1950 años, es nuestro ideal el ser fieles a su glorioso legado, porque amar al Verbo encarnado es amar a su Iglesia, fundada sobre los apóstoles y perpetuada por la sucesión apostólica, siendo nuestro lema: con Pedro y bajo Pedro. Porque estamos convencidos de que allí donde está Pedro, allí está la Iglesia, y con ímpetu amoroso, como Pedro, lo hemos dejado todo, y hemos de ir por el mundo proclamando con él mismo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y no hay bajo el cielo otro nombre por el cual podamos salvarnos. Porque buscamos formarnos con un espíritu romano, el espíritu de la ciudad eterna de los apóstoles Pedro y Pablo, lo cual significa ser testigos día a día de la tradición viva de la fe, tal como es proclamada por la sede de Pedro. A imitación de los apóstoles, que obedientes al mandato de Cristo, id y enseñad a todas las gentes, enseñándoles a observar todo cuanto yo os he mandado, es nuestro deseo emprender con gozo y valentía la aventura misionera, anunciando a todos los hombres que Jesucristo ha venido a haceros, de parte de Dios, sabiduría, justicia, santificación y redención. Y quiere ser nuestro el gemido del apóstol: ay de mí si no predicar el Evangelio. Porque así lo hicieron los apóstoles. Según las palabras de San Pablo a los Corintios, todo nuestro trabajo misionero y apostólico se fundamenta en la convicción de que es necesario que Él reine. Por eso, no queremos dejar de intentar nada para que el amor de Cristo tenga el primado supremo en la Iglesia y en la sociedad. Porque hoy, las palabras del apóstol de los gentiles: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad, siguen siendo para nosotros la regla y el fundamento de toda nuestra actividad misionera. Porque, inspirados en el gran formador de apóstoles que fue San Pablo, nosotros queremos imitar lo más perfectamente posible a Jesucristo. Queremos esforzarnos fervorosa y decididamente por tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, de tal manera que seamos el buen olor de Cristo, embajadores de Cristo, del misterio del Evangelio, carta de Cristo, revestidos de Cristo, firmemente convencidos de que estamos predestinados a ser conformes a la imagen de su Hijo, haciéndonos semejantes a Él y configurándonos con Él, hasta poder decir con toda verdad junto al apóstol: sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Y ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Porque hoy, al igual que en los tiempos apostólicos, nuestros misioneros en los 5 continentes han de repetir con Pedro a otros tantos: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y en nombre de Jesucristo, dedicarse afanosamente a las obras de misericordia. Porque hoy, siguiendo el consejo de San Pablo, perseverad siempre en la oración, vigilando en ella con acción de gracias, nuestros monjes con sus sacrificios y oraciones han de ser imanes de la gracia de Dios. Porque hoy, después de 1950 años de que Pedro y Pablo dieran su máximo testimonio de pertenencia a Cristo por el derramamiento de su sangre, hemos de estar también dispuestos, por lealtad a Dios,
al martirio. Y con el mismo apóstol hemos de decir: para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Porque hoy, desde Oriente y Occidente, en los 5 continentes, los religiosos del Verbo encarnado deseamos seguir marchando alegres en la esperanza, y con intrépido ardor decimos: pósumus, ya que sabemos a quienes nos hemos confiado. Y con el apóstol exclamamos: todo lo puedo en aquel que me conforta. Por eso hemos de avanzar sin temor, con la firme convicción de que todas las cosas se disponen para el bien de los que aman a Dios. La pasión de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo ha hecho sagrado este día para nosotros. Siguiendo sus ejemplos, amemos la fe, la vida, los trabajos, los sufrimientos, la confesión y la predicación de la fe. Hagamos que nuestro camino transcurra ante la mirada del Señor, camino que era estrecho, escarpado y lleno de zarzas, pero el paso de tantos otros lo ha hecho suave, porque el mismo Señor fue el primero en pasar por él. Pasaron también los intrépidos apóstoles, y con ellos aquel que dijo: sin mí nada podéis hacer. Nos encomendamos a la Reina de los Apóstoles, para que ella haga de nosotros apóstoles auténticos, a quienes el Señor de los ejércitos dé la palabra y la fuerza necesarias para realizar maravillas y ganar gloriosos despojos sobre sus enemigos. Apóstoles que tengan las alas plateadas de la paloma, para volar con la pura intención de la gloria de Dios y de la salvación de los hombres, a donde nos llame el Espíritu Santo. Apóstoles que solo dejen en pos de sí, en los lugares donde prediquen, el oro de la caridad, que es el cumplimiento de toda la ley. Apóstoles que lleven en la boca la espada de 2 filos de la palabra de Dios, sobre sus hombros el estandarte ensangrentado de la cruz, en la mano derecha el crucifijo, el rosario en la izquierda, los sagrados nombres de Jesús y de María en el corazón, y en toda su conducta la modestia y mortificación de Jesucristo. En definitiva, apóstoles que puedan, por el poder de la gracia divina, imitar y realizar en sus vidas el glorioso ejemplo y la indeleble enseñanza de los santos Pedro y Pablo. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. La parroquia y santuario María Auxiliadora invita a la gran tallarinada, domingo 8 de julio. Adhesiones a la venta en la Secretaría Parroquial. Don Bosco 816, Casi Humaitá. Para más información, llamar al 021 44 10 54. Ñande Yarañe invita al taller El pecado y sus consecuencias, recomendado para agentes pastorales, catequistas, profesores de religión e interesados en general. Jueves 5, 12, 19 y 26 de julio, desde las 20 horas. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Más información al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Y volvemos entonces con Ñande Yarañe. Estamos hablando en este momento desde el capítulo 13,
cuando Dios, ¿verdad?, vuelve a renovar esa promesa con Abraham principalmente, después de que Lot entonces se haya separado de su tío Abraham, se vuelve a recomenzar, ¿verdad?, esa promesa, lo que le había ya dicho. El elemento principal, crucial, que no podemos olvidar, nos indica, si Dios, porque Dios es de fidelidad, lo que Dios dice se cumple, ¿verdad? Pero es importante el año entonces, porque cuando estamos hablando de una promesa de parte de Dios, significa que Dios lo va a cumplir dentro de su fidelidad. Añade ya en algunas de las características. Aquí estamos hablando sobre todo de la promesa también hecha a David. Veamos un poco dentro de esta monarquía, ¿verdad? Entonces necesitamos, dice, hablando de la promesa a David, que para que las instituciones funcionen, del Antiguo Testamento, dice, para que haya solidez, solamente lo van a encontrar desde la palabra de Dios. Las instituciones, es bien importante. Llegó muchas veces la formación integral, Bueno, pero es lo mismo, ¿verdad? Para que exista esta solidez dentro de todo el conjunto, ¿verdad?, del andamiaje, para que funcione bien, ¿verdad?, una sociedad, vamos a necesitar, ¿verdad?, de todos los elementos. Y aquí, como nos dice la palabra de Dios, y en esta explicación también, donde entran las instituciones, te está hablando de la palabra de Dios como tal. Vamos a mirar un poquitito más. La institución monárquica, por ejemplo, es el fundamento normal de la comunidad nacional y expresión de su voluntad de vivir. Tiene en Israel un aspecto paradójico. Es a la vez meramente tolerada por Dios, casi de mala gana, porque corre gran peligro de atentar contra la confianza exclusiva de Yahvé. Entonces reivindica esto desde su pueblo. Y promovida también a una grandeza y a un porvenir supraterrenos. Esto entonces lo estamos encontrando desde las promesas hechas a David, que viene a ser la monarquía, ¿verdad?, la institución como tal, que solamente puede funcionar en la medida en que está basada sobre la palabra de Dios, es decir, Peñán de Yara Ñengüe, Peñán de Yara Ñe. Y después miremos un poco las nuevas promesas. ¿Cuáles son las nuevas promesas que nos presentan, verdad? Esto podemos encontrar cuando Israel ya no existe. Entonces, ¿cuál será la nueva promesa de parte de Dios? Ya que perdió su rey, perdió Jerusalén, perdió el templo. Entonces, cuando desaparece Pamba, ella puede añadir a las nuevas promesas. Perdió también su honra, y entonces despierta Dios su fe con nuevas promesas. Dios entonces tampoco queda en silencio, sino que ñande yara ojo tera ou peñandera bigueri. Llegó a prometer a cuende, bueno, cuando me falla, cuando y pero ya yo llegué a ñejenon de a vengo. Dios entonces que quiere apoyar todo esto que había ya predicho a Israel. Dios no quiere dejar en vano todo lo que había ya. Ahora todo esto, las maravillas de Dios que tienen que realizarse, que son maravillas innegables, maravillas que se realizan. La síntesis de estas maravillas, más expresiva de estas maravillas, es la Nueva Jerusalén, la casa de oración para todos los pueblos. Esto es interesante. Esto encontramos en el profeta Isaías, capítulo 56, 7. Entonces te está diciendo la Nueva Jerusalén. Recordemos que Jerusalén entonces está en una situación de debacle, en una situación de destrucción. Estamos con Isaías. Jerusalén había sido destruida, vaya bota, todo destruida. Y entonces, ¿cuál es entonces la promesa? Y viste, la promesa es aquella promesa que Dios había dicho. Y lo que Dios había dicho, pero no cumplía. Y ahí es donde viene la fuerza, es ahí donde viene la inyección. Después están las promesas de la sabiduría. ¿En qué consiste? Podemos pensar hasta qué punto las promesas de Dios fundan la existencia toda de Israel. Lo prueba el lugar que ocupa en los escritos de sabiduría. Es cierto que toda sabiduría contiene una promesa, siempre, orecó, la sabiduría de por sí una promesa.
puesto que comienza por recoger y clasificar las experiencias para discernir los frutos que se pueden esperar de ellas. Claro, en la medida en que uno, ¿verdad?, va enunciando estas frases, estas sabidurías, estos mashal, se dicen, los mashal, en la medida en que uno lo va entendiendo, estas son las promesas. O sea, es decir, esto va a suceder en la medida en que. Si sucede esto, resultado es esto, consecuencia es esto. La originalidad de la sabiduría de Israel está en sustituir esta espera basada en los cálculos de la experiencia por una esperanza venida de fuera, de la fidelidad al espíritu auténtico del yavismo, a la alianza del Dios Altísimo y a la ley de Moisés. Es decir, toda la esperanza y toda la promesa que nosotros encontramos en la sabiduría es principalmente un volver a los elementos, ¿verdad?, auténticos de la fidelidad al espíritu, del yavismo, de la escuela deuteronomista, que se centra principalmente en esa ley de Moisés. Bueno, todas estas entonces son las riquezas, ¿verdad?, de una promesa. Es lo que Dios quiere realizar y realiza justamente en la vida del hombre. Bueno, y para ir concluyendo, ¿verdad?, nuestro programa en el día de hoy, que estamos hablando sobre estas promesas que Dios nos va hablando, es solamente volver a redondear, ¿verdad? Desde este capítulo 3, que existe una separación primero entre Abraham y Lot. Después de esta separación, sin embargo, hay una promesa de nuevo para Abraham. Es decir, Omogenda Paitejina Beñan de Yara. Justamente, ¿por qué? Porque encuentra también en lo que ya había dicho en el capítulo 12, nosotros sabemos muy bien en el capítulo 12, del 1 al 3, que el Señor se encuentra en este hablar, en este comunicarse con Abraham, dándole las promesas de la tierra, de la descendencia principalmente, y todas las bendiciones, ¿verdad?, que vienen como consecuencia allí. Pero después, cuando lleguemos más adelante también en el capítulo 17, nosotros vamos a hablar de estas promesas que Dios está haciendo, y la otra será justamente el de la monarquía. Por ahora quedamos hasta aquí entonces, queridos oyentes, queridos amigos. Siempre agradecemos, rezamos también por todos nuestros auspiciantes. También les agradecemos porque tenemos a personas anónimas, ¿verdad? Como ustedes siempre ven, hágase padrino de este grupo Ñande Yara Ñe. Y en la medida en que nosotros somos conscientes que es tan importante hacer llegar la palabra de Dios, llamó Guajemí entero betea, beayepa, jopeana, siempre la pastoral, hoy conté mía y la plata mica, tu hanguaisha, ya paga pamba, epa la jirureaña, deja llamó Guaje hanguá entero betea, be. Japea entonces, orero aguilleme, IPM, y que tu hanguaisha ñande yara tapendero basa siempre. Ape pendero basa haisha, be, peñica tu pejo basa pendera picha cuera, be. A este día, ñandeña reflexionas a hueisha, allá y cuama con angamba epa y se pe promesa que dice peñan de yara he iba, upea oye yapota, oye yapoy. Entonces la ñande yara he ino ñande upea se yapota pendere coepe, ñande yayawi ama, ñande krimba ama, hamba ere upea, a porque ñande yara o yapo, a eje y a hueisha, a peche y cota peñan de coepe. Yayerure upea, a con angame eta peñan de yara, pendero basa, peñan de yara, o UPM pei promesa a veilla es a hueisha angetete. Pende pu a cajanguaisha, entero ba eika tu hanguaisha pepeisha, a pembo guatapona y pependere covepe, a pepende familia pupe a vei. Añande yara tan penderosa, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe. Estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito.